matemáticas son increíblemente inmensas, tal es así que para poder condensarlas tuvimos que dividirlas en diferentes ramas, aunque una de ellas es la trigonometría, una de las más importantes y donde se encuentra un interesante teorema, el del coseno. Yo soy Miguel Ángel Montoya, estudiante de la Institución Educativa del Progreso, cursando el grado 12, y durante el presente video hablaré sobre la historia y conceptos básicos del teorema del coseno, como también un par de ejemplos prácticos. Para profundizar un poco en la historia debemos remontarnos miles de años en el pasado, específicamente al siglo III a.C., en la época del matemático Euclides. Él, como muchos de los grandes matemáticos de su época, hizo inmensos aportes, aunque uno de los más importantes fue uno de sus libros, en el cual nos basaremos para este video, Los Elementos. Este libro es tan importante porque en él se nos muestra que ya para esos tiempos existía una idea y los planteamientos del teorema, específicamente si se habla de la generalización del teorema de Pitágoras. Para entender un poco más debemos irnos al segundo libro, específicamente las proposiciones 12 y 13, ya que en ellas se nos demuestra que tanto para el triángulo obtusángulo como el acutángulo los casos de solución debían ser diferentes. Los años pasarán y llegaremos hasta la Edad Media. En esta época grandes matemáticos hicieron muchos aportes, aunque específicamente uno de ellos ayudó muchísimo a la presencia de este tema en la actualidad, el cual fue el astrónomo y matemático Albarani. Una vez conocido un poco de la historia, podremos pasar con una breve introducción. Primero que nada, hay dos preguntas por responder. ¿En qué triángulos y bajo qué circunstancias podremos aplicar el teorema del coseno? Primero que nada, en cuanto a los triángulos, lo podemos aplicar en cualquier triángulo. Sin embargo, por regla general optaremos por hacerlo con los triángulos oblicuángulos, ya que para los triángulos con ángulos rectos o rectángulos utilizaremos otros métodos como podría ser el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿bajo qué circunstancias? Utilizar este triángulo para explicarlo. Por ejemplo, si tenemos este ángulo y conocemos el valor de estos dos lados, esa sería una de las circunstancias. Ahora, si por el contrario no conocemos ningún ángulo, pero sí el valor de los tres lados, encontraríamos nuestra segunda circunstancia. Es decir, si tenemos un ángulo y los dos lados que le conforman o los tres lados del triángulo, podremos decir que podríamos aplicar el teorema del coseno. Ahora, la siguiente parte que tenemos que tener en cuenta es la fórmula que tiene como cualquier teorema. Esta la tendremos que aplicar de la siguiente manera. Vamos a nombrar aleatoriamente este triángulo con diferentes letras. Para nombrar un triángulo hay que seguir tres reglas básicas, las cuales son los ángulos nombrarlos con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas y siempre un ángulo tiene que ir opuesto con su lado, es decir, si a este lado le ponemos, si a este ángulo le ponemos W mayúscula, este lado será W minúscula, A mayúscula, A minúscula, Z mayúscula, Z minúscula. Por lo tanto, para plantear una ecuación en el hipotético caso de que queramos saber cuál es el valor de A, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente: poner este número al cuadrado y luego eso sería igual a los otros dos lados restantes al cuadrado menos el doble de los dos lados y multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. Una vez conocida esta parte básica, podremos pasar con los ejercicios. Una vez dada la introducción, podremos proceder con el primer ejercicio. Este nos dice: dos caminos rectos se cortan en un punto P y ahí forman un ángulo de 42,6 grados. En un punto R sobre un camino está un edificio a 368 metros de P y en un punto S. En el otro camino está un edificio a 426 metros de P. Determinar la distancia que hay entre R y S. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es analizar el ejercicio y ver si cumplimos con las condiciones. Rápidamente nos daremos cuenta que sí, ya que observamos la primera situación, un ángulo y conocemos los dos lados que le forman y el triángulo no es recto. Entonces, lo primero que debemos de hacer es plantear la ecuación que ya la tenemos aquí. Como debemos conocer el lado P, es el que pondremos aquí y le elevaremos al cuadrado. Esto será igual a el otro lado elevado al cuadrado sumado el otro lado elevado al cuadrado. Le restaremos el doble de esos dos lados y lo multiplicaremos por el coseno de P como vimos previamente. Ahora lo que debemos de hacer es reemplazar todos estos valores y ponerlos dentro de una raíz.
Entonces, bajaremos aquí, tendremos b al cuadrado, tendremos r al cuadrado, que sabemos que r significa 426, la elevaremos al cuadrado, también sabemos que r significa 368. Haremos el mismo proceso ya que estamos reemplazando, le restaremos el doble, pondremos de nuevo el valor de cada uno de los lados. Y por último el coseno de P, que en este caso es la inversa, por lo tanto el coseno de P también lo conocemos que son 42,6 grados. Ahora, toda esta parte de este proceso, para facilitarnos las cosas, lo podremos hacer en la calculadora. Pero antes de nada, esta parte nos daremos cuenta de que tenemos esta p elevada al cuadrado y una raíz cuadrada, por lo tanto podremos cancelar ambas. Una vez realizado este proceso en la calculadora, descubriremos que su resultado es 293,44 metros. Por lo tanto, la respuesta de nuestro ejercicio sería: la distancia entre el punto R y el punto S es de 293,44 metros. Para finalizar, el último ejercicio nos dice: en el instante en que una persona en un bote pasaba por el río, se formó un triángulo nombrado ABC. Lo que debemos de hacer es lo siguiente: calcula el valor de los ángulos A y B si se sabe que B es igual a 1,8 kilómetros, a 3,5 kilómetros y el ángulo C equivale a 85 grados. También tendremos que hallar la distancia que existe entre las casas. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Primero que nada, haremos lo mismo que en el otro ejercicio para poder comenzar con el teorema del coseno. Plantearemos nuestra ecuación, ya sabemos cómo es, tendremos que hallar el ángulo C, elevaremos al cuadrado y haremos todo el proceso. Por lo tanto, llevaremos hasta abajo y elevaremos al cuadrado. Lo mismo de la vez pasada. Tomaremos los valores que ya tenemos aquí y los reemplazaremos. En este caso entonces nos quedaría 3,5 y le elevamos al cuadrado, 1,8, y así de modo que completemos toda nuestra ecuación. Entonces haremos el doble, uno de los lados, el otro, y el coseno opuesto al lado que buscamos, que en este ángulo sabemos que equivale a 85 grados. Igualmente, como en la situación anterior, tenemos la raíz y este término elevado al cuadrado, con lo cual podremos cancelar, y también podremos solucionar esto mediante una calculadora para facilitarnos el proceso. Luego de hacerlo y obtener el resultado, nos daremos cuenta que la distancia entre ambas casas es de 3,79 kilómetros. Allí tendríamos resuelto uno de los puntos que nos piden, pero también nos piden hallar el valor de los ángulos. Y aquí es donde entra una pequeña variación, ya que para hallar dicho valor no utilizaremos el teorema del coseno, que aunque es posible, mediante el teorema del seno, que no exploraremos a profundidad, pero este nos facilitará mucho el proceso. Por lo tanto, tenemos aquí el ángulo B y tomaremos una pareja de las que ya conocemos, que en este caso es la pareja del seno de 85 grados sobre 3,79. Nos ahorramos la parte de los kilómetros, ya que esta damos por hecho que es así, y de ser necesaria la pondríamos al final. Al otro lado, el ángulo que vamos a hallar, que en este caso es B,
sobre 1,8. Lo que debemos de hacer ahora sería despejar nuestra ecuación. Por lo tanto, el 1,8 que tenemos aquí dividiendo le pasaremos a este lado a multiplicar. Entonces, 1,8 por seno de 85 grados sobre 3,79. Tendremos aquí esto y nos quedará que esto es igual a seno de b. Pero debemos despejar aún más nuestra ecuación. Y como este teorema nos ha mostrado, lo podemos hacer mediante el seno inverso para poder cancelar el seno que tenemos a la derecha. El seno inverso es tener el seno, pero le pondremos un menos 1. Esto es igual a seno inverso de seno de b, y lo que hacemos a la derecha lo hacemos a la izquierda. Seno inverso. Por lo tanto, aquí podremos cancelar ambos senos. Nos queda b, y luego de resolver esta ecuación que nos queda aquí, sabremos que el valor del ángulo b equivale a 28,23 grados. Y ahora el ángulo A es bastante sencillo de hallar, ya que como conocemos dos de los ángulos y sabemos que el valor total de ángulos que tiene un triángulo equivale a 180 grados, lo único que tendremos que hacer es una resta. Restando 180 grados, que es el total que tiene un triángulo, menos 85 grados, que fue el valor inicial, y menos 28,23, que es el que acabamos de hallar. Grados, ejecutamos esta resta para poder hallar el resultado final de todo, que sería 66,77 grados.